Bien, a continuación vamos a ver las áreas de Brodmann, las que definió pues un investigador alemán, que no hizo otra cosa que darle una localización, una numeración a las áreas por una característica común a todas ellas, como vamos a ver a continuación. El, Corbinian Brodmann en el año 1904 hizo una división citoarquitectónica de la corteza cerebral. Es decir, vio cómo estaba organizada esa corteza cerebral, qué características tenía la división citoarquitectónica de cada una de las partes de la corteza, y lo que fue es viendo que coincidía en todas las capas, en todas las partes de la corteza cerebral, una misma organización que se componía en 6 capas. Aquí estamos viendo un esquema pues gráfico y didáctico de cómo estarían organizadas esas diferentes capas. Como digo, son 6 capas que estarían en todas las partes de la corteza cerebral. Lo único que variaría dependiendo de las características de un sitio o del otro, de una parte de la corteza o de otra, pues veríamos que sería el grosor de ciertas capas que podía estar modificada. Lo primero que vemos es la capa llamada molecular. La capa molecular sería la más externa, tendría el número 1, sería la primera capa llamada molecular. La segunda tenemos que es la granular externa, que sería la segunda más externa, claro. Lo ponemos con un color azul. Es por una causa que ya creemos recordar en otras ocasiones que hemos hablado, que tendrá un componente más relacionado con lo sensitivo, pero vamos a verlo después. En tercer lugar tenemos la tercera capa, que es la piramidal externa. Esta piramidal externa tendrá células con forma triangular, con forma piramidal, de ahí recibe el nombre de piramidal externa. Después veremos que hay unas internas, claro, de estas dos. La siguiente precisamente es la granular interna, que es igual que teníamos antes en azul, la vemos también en azul. Y la siguiente, que serían células más grandes todavía, sería la piramidal interna, donde también tiene esas formas triangulares con color rojo, es decir, que serán fibras y neuronas que van a salir desde la corteza hacia la periferia, por lo tanto tendrán un componente motor. Y por último, dentro de las capas donde se presentan cuerpos neuronales, tenemos la multiforme, que la tenemos con color morado. Y por último tendríamos, claro, la sustancia blanca, que esto la tendríamos representada aquí abajo. Las capas que tienen color azul, como decimos las dos granulares, son capas que van a acoger o recibir informaciones desde la periferia, es decir, un componente más sensitivo, ¿no? Y las capas piramidales, tanto la externa como la interna, serán capas desde las cuales se van a emitir fibras o neuronas hacia la periferia. Por lo tanto, van a tener un componente más motor. El resto, pues, podrán relacionar pues, un hemisferio con el otro, diferentes informaciones, pero bueno, eso es cometido del siguiente curso con implicación clínica. Aquí estamos viendo una imagen del libro de Brodmann, donde se ven las diferentes zonas o áreas de la corteza, con los diferentes grosores de las 6 capas. Se puede ver, por ejemplo, como en las áreas 17, que es un área sensitiva, vemos que los grosores mayores son de las granulares. En cambio, cuando observamos áreas que son motoras, como por ejemplo la corteza de asociación parietal o el córtex primario motor, vemos que los grosores de las áreas piramidales son más anchas. Entonces, cuanto más ancho es el grosor de una capa, eso nos indica cuál es el papel que tiene ese área definida por Brodmann. Un área que es motora tendrá mayor grosor de las capas piramidales. Un área que sea sensitiva tendrá más grosor de las capas
que sean granulares. Por eso Brodmann analizó la citoarquitectura, la forma, el grosor de esas capas y las agrupó en las áreas, llamadas áreas de Brodmann, que formaría pues un mapa similar al que estamos viendo aquí, que está coloreado pues con diferentes colores cada área, porque fue haciendo la división por esa organización citoarquitectónica y fue agrupando cada una pues con su número. Entonces toda la área, por ejemplo, de este área, pues teníamos que todas ellas tendrán las mismas anchuras, las mismas características desde el punto de vista citoarquitectónico, por lo tanto las agrupó en un área de un número determinado. Entonces eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Vamos a ir viendo las diferentes áreas con su numeración y algunas de sus funciones, pero lo que nos interesa es saber cómo se llaman y dónde están. Entonces en el siguiente vídeo veremos con un poco más de detalle estas áreas de Brodmann.